que ahora es políticamente incorrecto decir como el tercer mundo, pero que sigue siendo los países que soportan todo el desarrollo del primer mundo por la extracción de recursos naturales. Lo que hicieron los gobiernos progresistas en América Latina es cambiar de inversionista, cambiar de prestamista, y eso se refleja también en la política, en la geopolítica mundial. Estamos viendo un declive de la influencia de Estados Unidos en el mundo y un auge de China, por ejemplo. Es muy interesante, pero volviendo al tema de Ecuador y también de las propuestas programáticas de los candidatos, estamos hablando, por ejemplo, Moira enunciaba algo de preocuparse de la ecología, algo que tú también consientes. Si pasamos a la propuesta del otro candidato, Yacu Pérez, ¿no? El candidato del movimiento mayoritario indígena, él propone, ¿no? Una izquierda comunitaria, digamos, ecológica, pero a la vez dice, al revés de lo que dijo otros medios, a Deutsche Welle en entrevista dijo claramente: yo no dejaría de pagar al Fondo Monetario Internacional. Dos cosas sobre el tema Yacu Pérez. El primer tema es que Yacu Pérez propone una cosa bastante extraña, que es exportar barriles de agua, es decir, pasar de un extractivismo minero a un extractivismo de agua. Una cosa que no sé si técnicamente es posible, no sé si es solo un embate populista. Pero Otra cosa, él dice cuidar las fuentes de agua, no sé muy bien a qué te refieres. Él dice hay que cuidar las fuentes de agua. Él dijo que va a exportar barriles de agua, eso lo dijo. Aparte de eso, sí tiene una política más ambientalista. Lo que tenemos que preguntarnos en el debate serio de fondo en el Ecuador es cómo sostenemos la economía. Yo estoy de acuerdo con que no explotemos las minas y con que no explotemos el petróleo, pero ¿de qué otra forma podemos vivir? Ese es el debate que tiene que darse. Y frente a eso, ningún candidato, ni del una ala ni del otra ala, tiene... Correcto, eso estamos de acuerdo. El señor Lasso dice, hay que pagar absolutamente al FMI, pero hay que pagarle al FMI, porque ya al FMI se le debe mucho dinero. Quedan 2.000 millones de euros que deberían entregarse, de dólares, perdón, que deberían entregarse este año. 4.000, la mayoría del dinero ya fue entregado a las arcas fiscales de Ecuador, que se hace cargo de ese dinero. Y si no es así, si cambia el timón en Carondelet y dice no vamos a pagar al FMI, si fuera así ese escenario, ¿cuál es el costo que va a tener que pagar el país? Bueno, hay un medidor que se llama riesgo país, que lo suben, ¿no? Y eso suele pasar. Recién pasamos por ese proceso en Argentina, donde se intentó renegociar, al final se reconoció que se va a pagar, ¿verdad? El tema en Ecuador es que hay que ver a dónde fueron a parar esos recursos, ¿ya? Porque en Ecuador habría que ver bien qué se hizo con todos esos recursos ahora. Lo que se hizo fue repartir los hospitales, o sea, hubo unas tramas de corrupción muy gigantes, y si esos recursos fueron mal repartidos, habría que revisar. Yo creo que están todos los países del sur sujetos a pagar las deudas que contraen. Todo el mundo funciona con deuda. Una última cosa quiero decir, yo creo que tenemos que sacarnos un cliché de la cabeza, que es el cliché de que el movimiento indígena, por ser indígena, tiende más hacia la izquierda. Y lo digo en referencia a la candidatura indígena que hay en el Ecuador. La de Yacu Pérez, ¿no? Es una forma de pensar, a mi modo de ver, racista, pensar que los indígenas, por ser indígenas, tienen que ser pobres y tienen que ser de izquierda. Los indígenas pueden ser de izquierda, de derecha o de lo que ellos quieran, y pueden ser ricos o pobres. Y lo que tú quieres decir es que no todos los indígenas están detrás de Yacu Pérez. Y lo que quiero decir es que hay indígenas de izquierda y hay indígenas que son de abajo y que son quienes sostienen la economía alimentaria del Ecuador, y hay indígenas que tienen hace mucho tiempo una posición de élite y que han estado gobernando, o están, digamos, pactando hace mucho tiempo ya con la derecha, y que funcionan operativamente como grupos de derecha y para nada progresistas en temas como el aborto, por ejemplo, contra la ley del aborto. Tienen sus propias decisiones, eso es interesante de consignar. Isaac Rígido, tenemos un país que está tratando de buscar un futuro en medio de muchas candidaturas. ¿Cómo podemos explicarle a la gente que nos está viendo en Deutsche Welle el poder de los pueblos indígenas a la hora de emitir un voto, a la hora de decidir el futuro político de un país como Ecuador? Creo que, a ver, el movimiento indígena en Ecuador primero no se puede comparar con el que hay en Bolivia, que es también por simple mayoría, por simple cantidad, ¿no? Por cuantitativa, ni tampoco quizá con el Perú, tampoco, que es un poco, no sé, más fuerte, más numeroso quizá, pero es fuerte en Ecuador, ¿no? Y ha determinado eso, ¿no? Ha determinado política. Ahora sí, lo extraño aquí es que creo que es la primera vez que un candidato indígena tiene de verdad posibilidades, y partimos de eso de que es el tercer candidato, de aspirar a la presidencia, o que al menos está ahí entre los últimos, ¿no? Estoy de acuerdo en eso que decías, no sé si el cliché salió aquí, pero no sé si apareció aquí el cliché de que son de izquierda. Yo sí ubicaría más estoy de acuerdo en que todos los indígenas no son un grupo homogéneo que vota en bloque por un lado y para el otro.
creo que sí, que Yacu Pérez tiene un discurso más hacia la izquierda. Me parece incluso interesante porque Yacu Pérez también se muestra pragmático, ¿no? En esa entrevista que hizo con Isabel le decía, sí, los subsidios a los combustibles se necesitan temporalmente. Me parecía que es una postura interesante y que es una postura pragmática también, que hay que buscar el tránsito. Si estamos hablando de ecología, hay un tránsito pendiente. En lo concreto, eso que estás citando, Isaac, me interesa, no te pareció una propuesta populista, sino más bien un acto pragmático de este candidato que entiende que hay un problema ambientalista, pero que hay que darle de comer o sea, a la que gente. merece que se analice como tal. O sea, puede ser una propuesta. O sea, la diferencia entre populismo, demagogia y representar los intereses legítimos de su electorado a veces es difusa la frontera, ¿no? Y es verdad que hay mucha gente que vive de esos, que necesita esos subsidios, o que los subsidios existen, creo que han existido 40 años, crean dependencias, y hay gente que en esta situación de pandemia también depende mucho de eso, ¿no? Y el tránsito al modelo ecológico, un modelo de energías limpias, no lo hemos conseguido todavía en ninguna parte del mundo. O sea, es algo a lo que tenemos que ir, se tiene que conseguir. Es un tránsito, es una transición, hay que buscar recetas. Es una transición y es una bandera de lucha también de las comunidades indígenas. Moira Suazo, ¿te parece a ti lo que delinean los colegas acá, Isaac, respecto al poder, ¿no?, político, organizativo también de las comunidades autóctonas e indígenas del Ecuador? ¿Por qué en un momento, y no solamente en un momento, en muchos momentos de la historia del Ecuador han llegado a ser tan sustantivos, han llegado a sacar a muchos presidentes y también se toma y se mira con lupa, ¿no?, lo que están pidiendo para los próximos 4 años? Creo que aquí hay un elemento que no debemos dejar de observar, y esto es el hecho de que cuando vemos el programa de Pachakutik, que es el partido al cual está representando el candidato Pérez, vamos a ver una propuesta básicamente ecologista, un comunitarismo. Efectivamente, ahí estoy plenamente de acuerdo con ustedes. Una cosa, papel aguanta todo, ¿no? Es decir, podemos decir varias cosas, pero hay que mirar después, posteriormente, hasta qué punto esto se va a cumplir. Pero el otro elemento que me parece clave, y es que en América Latina, cuando observamos, especialmente en los países andinos, ¿dónde está la fuerza de la sociedad? La fuerza de la sociedad está en las organizaciones sociales. Somos sociedades que estamos muy golpeadas y, sin embargo, tenemos esta fuerza, tenemos esta, digamos, como reserva en sentido de esa capacidad organizativa que está muy claramente presente en los pueblos indígenas. Y estamos viendo cómo con problemas, efectivamente, con alejamientos, con acercamientos, pero Pachakutik está expresando esa fuerza de los pueblos indígenas en el Ecuador. Entonces, yo creo que hay una pregunta de mirar dónde están los actores sociales. Y los actores sociales en una sociedad que está tan debilitada, desarticulada, yo creo que es un tema muy importante de observar cómo han podido articular, unificarse, construir y fundamentalmente no quedarnos en la candidatura, ¿no? Yo creo que es la pregunta para Pachakutik. Interesante. Lo que dice Moira me hace recordar también a ese pulso que vivió el presidente Lenín Moreno en 2019 con la CONAIE. Ese pulso, en términos prácticos, terminó ganándolo la CONAIE porque el presidente tuvo que retirar su paquetazo, su decreto presidencial. Poco poder no tiene la comunidad indígena, ¿no? Ahora, ¿qué tipo de poder tiene? Yo creo que si lo medimos en términos electorales, es muy diferente que si lo medimos en términos de presencia real en las calles, de posibilidad de tomar medidas para detener una medida de gobierno. Es muy diferente. El movimiento indígena y sobre todo las bases. Pachakutik es un partido que está flotando de una forma extraña, desconectado de las bases del movimiento indígena hace mucho tiempo. Y está en un proceso de renovación interno también, ¿ya? De hecho, la figura principal quizás del levantamiento indígena de octubre del 19, Leonidas Issa, estuvo lanzando su precandidatura para ser presidente del Ecuador. Y Pachakutik, en otra cuestión, en otra sesión aparte, decidió que el candidato era Yacu Pérez. Que Yacu Pérez en octubre no estuvo en la calle con la gente, con las organizaciones. Entonces, como dice Moira, el asunto es que las organizaciones tienen una fuerza real. Electoral, no sé, porque
porcentualmente o porque una cuestión de que el voto es secreto o porque hay muchas cuestiones de por medio, no es lo mismo. Y eso me lleva a un punto más que es para mí importante, más allá de quién gane las elecciones, lo que necesitamos frente a los problemas que tenemos de pandemia, de cambio climático, de desigualdad, inequidad gigantescas, crecientes en América Latina, de, no solo económica, que es muy fuerte, sino de género también. Somos países muy machistas. Si vemos todo ese panorama de montones de tormentas que se nos vienen, necesitamos activarnos políticamente también la gente de a pie, los ciudadanos, crear organizaciones de base. La solución no es votar a un candidato a otro, las elecciones van a pasar y los problemas esos todavía los tenemos que enfrentar. Pero eso no significa que no tengan quien votar el domingo. De ninguna manera, porque eso determina las reglas del juego, ¿verdad? O sea, quien gane, yo creo que sí es muy diferente si gana el candidato progresista o si gana el candidato neoliberal, porque pone otras reglas del juego. O sea, aparte de eso, por hacer uso del voto, ¿no? En primera instancia y segundo, activarse en lo social, en la parte cívica, dice Marcos Isaac Risco. ¿Me estás mirando? ¿Quieres decir algo? No, estaba esperando tu pregunta. No, quería decirte si básicamente ese es el balance que se hace, ¿no? del poder de la comunidad indígena cuando se habla también de cambio de modelo económico, ¿no? ¿Te parece que entonces por lo menos hay uno o dos de los candidatos que están, digamos, respondiendo a esa aspiración de las comunidades indígenas del Ecuador? A mí me parece que es una propuesta interesante la de Yacu Pérez, o de Pachacuti, ya que Moira insiste en que no pongamos caras. Yo creo que las caras son importantes para hacer política también. Pero bueno, me parece interesante, pero creo que ha traído más, es una candidatura más fresca, trae propuestas interesantes, no se sale un poco también de este enfrentamiento entre las clases conservadoras, digamos, la antigua oligarquía contra el correísmo. Me parece interesante y creo que más allá de que Yacu Pérez efectivamente no es un candidato indiscutido y que hay ahí dentro del propio movimiento indígena, de la sociedad indígena, hay distintas inclinaciones, creo que están articulando, están mostrando, al menos por lo que muestran hasta ahora las encuestas y por el avance de esta candidatura, están mostrando que han articulado una candidatura, que han conseguido articular una candidatura. Me parece interesante. No sé si eso, entre un programa y si llegase a ser gobierno, si se empieza a ver la realidad, no es tan fácil poner en marcha las cosas que propone. ¿Qué pasa con el... perdón, ¿querías decir algo? Sí, algo a propósito me parece interesante. Sí. Yo quiero señalar un punto. Hay 17 candidaturas o 16 candidaturas. 16, sí. ¿Ya? Entonces tenemos una paleta de colores. Y una mujer. Una mujer que es del partido que fue de Rafael Correa y que ahora también usa la imagen de Correa para algo de ocasión tener. Bueno, sí, 16 candidatos, todos hombres o casi todos hombres, pero esa paleta grande no representa la paleta de posibilidades de gobierno que hay en Ecuador. En el Ecuador hay una polarización que no es solo llevada a cabo por los personajes, sino que responde a una estructura todavía muy oligárquica, concentración de territorio, concentración de tierras, es decir, grupos muy cerrados que están muy separados de las grandes mayorías que sostienen la alimentación y el trabajo en la ciudad. Y entonces, en realidad, no hay 17 o 16 formas de 16 planes. En realidad hay 2. Y por eso yo creo que muchas candidaturas que se plantean como centristas, como que están ni con el progresismo ni con la cúpula conservadora, en realidad no tienen poder suficiente como para gobernar sin una de esas 2 fuerzas. O sea, en el juego de fuerza real solo hay 2 posiciones casi. Y son 2 posiciones que en el Ecuador tienen muchas contradicciones y muchos problemas. Las 2 tienen serios problemas, pero que a nivel hemisférico significan algo por cómo se alinean o no con los otros países y con Estados Unidos. Son fuerzas que son más que oposiciones, son enemigos, ¿no? y se desautorizan constantemente en ese clima. ¿Se puede crear algo? Tú hablabas de crear una política, un proyecto político que sea más allá de los próximos 4 años, que sea a mediano plazo y quizás a largo plazo. ¿Es posible como tenemos Ecuador ahora mismo? Yo creo que es clave la pregunta que estás haciendo, Jenny, porque si en América Latina, si en Ecuador queremos fortalecer nuestra democracia, pasa precisamente por abrir este espacio de diálogo, de encuentro, de articulación con inclusión. Yo creo que ese es un tema clave. Además, ese es un tema que es ineludible. Esta transición ecológica y social que ya estamos viendo que se abre en el mundo. Ecuador no la va a poder ignorar. Estamos en el tiempo de la política de las masas en el Ecuador. Yo creo que eso es claro. Y uno de los signos de aquello es precisamente que el espacio de debate político en el Ecuador está más o menos marcado por lo que fue Alianza País y después se llamó otra cosa y después se llama... Pero eso nos está hablando de un fracaso, de construir un espacio público
donde quepamos todos Nos y queda donde las formas autoritarias están fuera. Gracias, Moira Suazo. 1 minuto y medio para solamente el cierre. Se nos fue el tiempo. ¿Y cómo? Elecciones en Ecuador. Giro a la izquierda. ¿Por quién parto? ¿Por quién comienzo? Isaac Risco. La frase para el bronce, antes de irnos. Para girar a la izquierda, sí creo que es posible que veamos ganar al sector izquierda, al correísmo, ¿no? Creo que volver al pasado sería malo para Ecuador, ya lo dije antes. Espero que Ecuador también nos ha dado sorpresas en estos años, ¿no? Se ganó Lenín Moreno con un programa, como decía él, de correísta, y al final se partió para otro. El país nos ha dado sorpresas. Creo que podríamos salir de esa polarización. No creo que sea bueno. Puede ser con sorpresa. Isaac Risco, muy breve. Marcos, giro a la izquierda. En todo caso, irrupción de un grupo plebeyo, ¿no? Que hace política y que fue excluido durante